1, 2, 3, 4. El Archivo Histórico del Distrito Federal es parte de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Su objetivo es organizar, conservar, administrar, describir y divulgar el patrimonio documental de la Ciudad de México. Se integra por documentación que va del año 1524 hasta 1928. Fecha en la que desapareció el Ayuntamiento de la Ciudad de México y surgió el Departamento del Distrito Federal. A través de dicha documentación es posible conocer el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Su sede es la Casa de los Condes de Eras Soto, joya arquitectónica del siglo XVIII. Los documentos que ahí se exponen son de préstamo interno del acervo documental y materiales bibliohemerográficos en salas de consulta, asesorías en materia de archivos a dependencias de gobierno de la Ciudad de México, grabación en CD del catálogo electrónico preliminar del archivo histórico, además de visitas guiadas por las instalaciones. Ubicado en la antigua Casa de los Condes de Eras y Soto, un inmueble construido hacia la segunda mitad del siglo XVIII y que destacó por su belleza y arquitectura barroca. El archivo toma su nombre del notable historiador mexicano del siglo XVI, considerado uno de los primeros estudiosos sobre el orden y el resguardo de la documentación en la ciudad. De todo este patrimonio, en esta institución, que forma parte de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, destacan mapas, fotografías, planos, libros y documentos como actas de cabildo, cárteles e ilustraciones colocados en 5 salas. Desde abril de 2017, aquí puedes consultar los más de 3.770 documentos recabados durante su promulgación. Archivo Histórico del Distrito Federal, Carlos Sigüenza y Góngora. El Archivo Histórico del Distrito Federal es parte de la Coordinación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Su objetivo es organizar, conservar, administrar, describir y divulgar el patrimonio documental de la Ciudad de México. Se integra por documentación que va desde el año 1524 hasta 1928. Centralizado de la Gobernación, que resguarda los documentos fundamentales del Estado mexicano y sus antecedentes históricos. La documentación que resguarda procede de instituciones gubernamentales y entidades privadas de la época de la administración novohispana, así como del periodo nacional que se inició en 1821. Esta organización en fondos contiene cerca de 375 millones de hojas que en longitud equivalen aproximadamente a 52 kilómetros. Sus registros más antiguos datan de la tercera década del siglo XVI hasta el año 2015. El archivo funge también como órgano rector del archivista en México y busca preservar, incrementar y difundir el patrimonio documental del país, además de promover la organización de archivos administrativos actualizados con el fin de salvaguardar la memoria nacional de corto, mediano y largo plazo, contribuir a la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Fue creado oficialmente en 1823, inicia funciones hasta 1846, con el nombre de Archivo General de la Nueva España, por el segundo conde de Revillagigedo, Juan Vicente de Güemes Pacheco y Padilla,
con el fin de clasificar y organizar todos los documentos del virreinato y así poder dar seguridad a todos los documentos antiguos que existían. El lugar previsto para su construcción fue el Castillo Nuevo de Chapultepec, pero este propósito no se llevó a cabo y los fondos documentales siguieron guardándose en el Palacio Virreinal. El Archivo General de la Nación alberga, entre otros, con los siguientes documentos notables: Acta de Independencia del Imperio Mexicano, documentos firmados por Hernán Cortés, Códice del Marquesado del Valle, Códice de Coajimalpa, Constitución de Cádiz, Constitución de Apatzingán, Constitución de 1824, Constitución de 1857, Constitución de 1917, Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, correspondencia entre Emiliano Zapata y Francisco Villa, archivos presidenciales desde Francisco I. Madero hasta Enrique Peña Nieto, documentos diversos de importancia histórica para el país, microfilms, transcripciones y videos de todos los archivos originales, una colección de mapas y 2 colecciones cartográficas, documentación administrativa correspondiente a la época colonial. El archivo cuenta con los grupos documentales, instituciones coloniales, administración pública de 1821 a 1910, administración pública de 1910 a 1988, archivos de particulares y colecciones y documentos. En total, se trata de más de 740 fondos, secciones y series. El Códice de Coajimalpa y los códices de Marquesado del Valle de Oaxaca, conservados allí, han sido nombrados Memoria del Mundo por la UNESCO. De Salud. El Archivo Histórico de la Secretaría de Salud resguarda la memoria institucional de sus antecedentes y en él se organizan, clasifican y conservan documentos que datan desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XX, con temáticas referentes a las tareas desempeñadas por las instituciones eclesiásticas y civiles dedicadas a la asistencia, higiene y salud pública. Fue creado oficialmente en 1945, aunque la recopilación y organización de sus acervos comenzó desde 1942. Sin embargo, es a partir de 1978 cuando se establecen los conceptos archivísticos de organización y descripción que permiten su consolidación como uno de los acervos históricos más ricos del país en materia de salud y asistencia pública, los cuales, a la vez, forman parte del patrimonio cultural de la Secretaría de Salud y de México. Objetivo: organizar el patrimonio histórico documental producido y utilizado en la institución, resguardar y conservar los archivos con valores permanentes, fomentar la consulta y la investigación histórica mediante la difusión de su acervo. Fondos documentales. El acervo está constituido por 16 fondos documentales, reunidos en 3 grandes grupos: fondos eclesiásticos, fondos de instituciones gubernamentales de salud o asistencia, y fondos de establecimientos hospitalarios y asistenciales, que, en conjunto, contienen información generada desde 1561 hasta la actualidad. Fondos eclesiásticos. Congregación de San Pedro, del 561 a 1861. Fue una asociación de sacerdotes instituida en el siglo XV por el propósito de impartir asistencia espiritual y corporal a sus integrantes. Convento de Jesús María, 1577-1859. Fue un convento de monjas de la regla concepcionista fundado en los siglos XVI para que ingresara a la vida religiosa las descendientes pobres de los primeros conquistadores hispanos. Cofrade, 1595-1860. Eran organizaciones de fieles con propósitos religiosos, como ejercitarse en obras de caridad o rendir culto a algún santo. En este fondo existen documentos de las arqueofagias,
de la Santísima Trinidad y del Sistema Sacramento, así como en las cofradías del Santísimo Cristo de Burgos, de San Andrés Avelino y de San Omobono. Fondos de instituciones gubernamentales a la salud o asistencia. Salubridad Pública, 1764-1947. Contiene información de los organismos encargados del ejercicio regular de las artes médicas, de aplicar los preceptos que regían la higiene y la salubridad de México, de prevenir y controlar las epidemias y de elaborar estadísticas sanitarias. Beneficencia Pública, 1753 a 1970. Se creó en 1861 para administrar los establecimientos de caridad, regidos hasta la fecha por la Iglesia al sustituirse el concepto de beneficencia por el de asistencia. Se creó en 1937 la Secretaría de la Asistencia Pública, que centralizó la organización, dirección y funcionamiento de los centros hospitalarios y de las casas de asistencia del sector público. Secretaría de Salubridad y Asistencia, 1920-1988. Fue instituida en 1943 al fusionarse la Secretaría de la Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública. Desde entonces, se encargó de proporcionar servicios de asistencia pública y de protección sanitaria a la población. Fondos de establecimientos hospitalarios y asistenciales. Casas de Niños Expósitos, 1767-1953. Fue establecida a finales del siglo XVII para atender a recién nacidos. En ella se daba alimentación y educación a los menores abandonados. Casa de Cuna, 1774 a 1985. Es continuadora, desde 1926, de las funciones de la Casa de los Niños Expósitos y se encarga de proporcionar atención médica, social y educativa a los menores desamparados o hijos de padres sin recursos económicos. Manicomio General, 1866 a 1976. Fue instituido en 1910 con el doble carácter de hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales. Desde ese año hasta 1968, fecha de su clausura, atendió a más de 600,000 enfermos. Servicios. Consulta en sala. Áreas de lectura colectiva, individual e informal. Asesorías a la unidad administrativa sobre gestión documental. Visitas guiadas al archivo. Biblioteca especializada. Acceso. Con el fin de conservar la estabilidad física de expedientes y publicaciones y para protección del mismo usuario, se requiere el uso de guantes de algodón o látex para el manejo de los mismos. La reproducción de materiales mediante fotocopia está restringido en fuentes primarias a fin de preservar la conservación de los mismos. Realineamiento 12º, numeral 4 de los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de administración pública federal. Aunque es posible tomar fotografía de los materiales sin flash, previamente con solicitud y autorización. Por lo que se refiere a expedientes históricos confidenciales que contienen datos personales, aplican restricciones de acceso hasta de 70 años transcurridos a partir de la fecha de creación del expediente en casos de datos sensibles o hasta 30 años en otros casos. Horario de atención en salas, lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 6 de la tarde. Martes y jueves de 8:30 a 2 de la tarde. Dirección Donceles, número 39, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, código postal 06010. El Centro de Estudios de Historia de México Caso, Fundación Carlos Slim, es una institución cultural de México dedicada al rescate, conservación y difusión de impresos y documentos de la historia mexicana, así como a la investigación sobre los mismos.
perteneciente a la Fundación Carlos Slim, posee un acervo que va desde el siglo XVI al siglo XX. Su sede, ubicada en Chimalistán, al sur de la Ciudad de México, fue uno de los miembros fundadores de la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO en 2009. Su archivo tiene 700 fondos documentales, cerca de 2 millones de páginas. Su biblioteca se compone de 80.554 libros, de los cuales 18 son incuñables americanos. Cuenta con 800.000 piezas entre libros escritos, así como cientos de salones para albergar colecciones más selectas. El archivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso es sumamente variado. Su característica principal es el acopio de manuscritos mexicanos. No obstante, en la colección se encuentran algunos documentos de gran interés universal, como el de la reina Isabel la Católica, fechado en Valladolid en 1491, y la ordenanza de Cristóbal Colón de 1493, única en su tipo en América. La colección documental del archivo es de origen privado y está dividida en fondos identificados con número romano, que contienen documentos manuscritos, impresos, copiadores o fotografías en microfilm. Los fondos cubren un orden cronológico y varían desde 1491 hasta 2013. Inclusive, incluyen la etapa virreinal, la Guerra de Independencia, la historia del siglo XIX, el Segundo Imperio Mexicano, parte del gobierno de Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana del siglo XX. El fondo de la biblioteca, constituido por 854 volúmenes, algunas de sus colecciones especiales son: adquisiciones diversas, Fondo Luis Gutiérrez Cañero, Fondo Bruno Pagliera, Fondo Manuscritos Independencia, Fondo Lucas Alemán, Fondo Reforma, Intervención e Imperio, Fondo José Ives Limantú, Fondo Federico González Garza, Fondo del primer jefe de Venustiano Carranza y del Ejército Constitucionalista, Fondo Antonio Ruiz Pacífico, Fondo Antonio López Mancera, Fondo Dolores del Río, Fondo Pedro Vargas, Fondo Roberto Montenegro, Fondo Familia Bernal Perea, Fondo Ernesto de la Peña, Encuñables Americanos, Biblioteca Espiritista de Madero, Biblioteca Virreinal, Biblioteca Poblana. El objetivo del Centro de Estudios de Historia de México Carso, Fundación Carlos Slim, es adquirir, conservar, catalogar y difundir libros de documentos referentes a la historia de México. El acervo documental y bibliográfico está a disposición de los investigadores interesados en estudiar y difundir la historia nacional. La labor editorial del Centro de Estudios de México se ha mostrado a través de sus publicaciones facsimilares, con los cuales se han difundido algunos de los libros más raros que cuenta la biblioteca. Asimismo, se han editado guías del archivo histórico con la finalidad de apoyar a los investigadores en el conocimiento de los diversos contenidos de los documentos. Horario: lunes a viernes de 9 a 6. Dirección: Federico Gamboa 8, Chimalistaca, 01070, Ciudad de México, Ciudad de México. Del presidente Francisco I. Madero, quien ordenó la creación del Archivo Histórico Militar, nombrando por tal efecto una comisión que se encargase de la búsqueda y selección en el Archivo General de la Nación del material concierne al ramo militar. Cabe destacar que esta comisión funcionó únicamente durante la gestión de Venustiano Carranza. Posterior a esto, fue totalmente cerrada. No fue hasta el año de 1933, el 1 de abril, que se creó el archivo como se conoce. Posteriormente, se adicionó la biblioteca y el Museo del Ejército. El Archivo Histórico Militar cuenta con 180.000 expedientes divididos en 4 acervos documentales.
Fondo de Operaciones Militares, Fondo de Cancelados, Fondo de Veteranos de la Revolución, Bóveda de Seguridad. A continuación se explicará cada uno. Fondo de Operaciones Militares. En este fondo podemos encontrar 14.500 expedientes de movimientos de batallas o operaciones militares, así como mapas topográficos, circulares, decretos, oficios y cartas. Este acervo se divide en dos periodos, que van desde 1821 a 1876 y de 1910 a 1921 aproximadamente. Fondo de Cancelados. En este fondo se encuentran expedientes personales de jefes u oficiales militares que por alguna circunstancia ya no se encuentran en las filas del ejército, ya sea por fallecimiento o por baja del mismo, entre otros motivos. Aquí se encuentran expedientes datados desde 1821 hasta la fecha, así como también expedientes militares de los siglos XIX y XX. Fondo de Veteranos de la Revolución. En este fondo encontraremos expedientes de personas reconocidas y no reconocidas que participaron en el movimiento armado de 1910. Pero, ¿por qué se les llama reconocidos y no reconocidos? Los reconocidos son personajes que participaron en el movimiento de la revolución que se encontraban en algún grupo revolucionario, como por ejemplo zapatistas, villistas o ejército constitucionalista, mientras que los no reconocidos eran simples civiles que participaron en el movimiento armado, pero no pertenecían a ninguna de estas facciones. Requisitos para su consulta: solicitud al director, identificación oficial y un equipo de trabajo, así como una relación del material a consultar. Para poder acceder a consulta, se necesitan cubrir ciertas condiciones. Por ejemplo, para estudiantes a nivel profesional de la licenciatura en Historia o carreras afines que estén elaborando su tesis. Particulares, familiares de militares o para trabajos biográficos y genealógicos. Podemos encontrar requisitos de consulta para investigadores mexicanos. Se necesita elaborar una solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se recomienda que sea por conducto de una institución académica que avale el proyecto o la investigación. Requisitos de consulta para investigaciones extranjeras. Carta de la presentación de alguna institución académica que avale el proyecto de investigación, así como la elaboración de una solicitud del interesado dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Archivo Histórico Militar es uno de los más importantes del país, debido a su contenido, el cual es de gran trascendencia para entender la historia nacional, desde que México nace hasta el día de hoy, contando con documentos históricos desde 1821. En este archivo se encuentran principales documentos militares y tiene como finalidad custodiar documentos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como difundir la información que requiera el Ejército y las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Como un dato adicional, ningún archivo referente al movimiento estudiantil de 1968 se encuentra habilitado, ya que estos fueron bloqueados y no se puede consultar nada de esa fecha que esté disponible. Horario: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 1 p.m. Martes y jueves de 8:30 a.m. a 12 p.m. Sábados y domingos no hay servicio. Dirección: Avenida Miguel de Cervantes Saavedra, número 596, Colonia Imaginación, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México.